Hola, soy Paola Parodi y sigo exponiendo del equipo 1. Yo les voy a hablar de tres temas, el 3.2.2, 3.3 y 3.3.1. El primero es manejo de la demanda. Antes que nada, vamos a recordar lo que es la demanda, porque ya todos sabemos lo que es, ya lo hemos visto, nada más es un recordatorio. Es la solicitud para adquirir algo. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. Por ejemplo, tengo sed, voy en la calle, hace calor y lo que yo quiero es agua fresca. Puedo comprarlo en una tienda de abarrotes o en un Oxxo o buscar un negocio donde venden nieves, donde normal o generalmente venden también agüitas frescas, así en vasos grandes, muy rico. Ahí también puedo comprar, esa es la demanda, lo que nos van a comprar, o lo que buscan los clientes, lo que buscan satisfacer. Muchas veces sí es necesidad, otras veces es lujo meramente, como quieran verlo, esa es la demanda. Podemos definir al manejo de la demanda como un proceso que gestiona flujos de materiales e información a través de los procesos del negocio, tanto internos como externos, para responder rentablemente a la demanda del mercado. Por lo tanto, la gestión y manejo correcto de la demanda no depende solamente de un eslabón de la cadena de suministros, sino de todas las áreas involucradas. Ahora, ¿qué es el manejo de la demanda? Es un proceso que se lleva a cabo a través de la información, sea de la información de los procesos que llevemos, del producto que vendamos, de la rentabilidad, de pronósticos, todo lo que influye en la demanda que tenemos, en la oferta que hacemos también. Y todo esto se hace para saber responder a la demanda que tienen los clientes independiente del producto que vendamos. Por ejemplo, si son agüitas, qué tipos de aguas puedo hacer, los hielos que tengo que comprar o todo lo que me cuesta hacer esa agua y toda la demanda que voy a tener del agua fresca. Ojo, hay que tener en cuenta que todo se ve involucrado. Tanto nosotros internamente como empresa, tanto el factor es, ay, aguacate, el, fa, aguacate, tanto el factor externo también de lo que influya en los clientes para que nos compren nuestro producto. El manejo de la demanda y sus complicaciones fluctúa de acuerdo al tipo de producto que se genera en la empresa. Existen productos básicos o necesarios cuya demanda es estable y conocida. En estos casos, la variación de la misma es mínima, convirtiéndola muy fácil de manejar. Por otra parte, para productos que tienen un ciclo de vida corto, el manejo de la demanda se vuelve más complicado al ser productos que generalmente son nuevos y no tienen un historial definido de ventas. Ahora, esto es dependiendo de qué tan perecedero es nuestro producto. Por ejemplo, comida, lo más típico es, bueno, mucha comida, si se echa a perder rápido. Por ejemplo, si yo vendo flautas, pues hay diferentes maneras de vender flautas. Una puede ser en restaurante ya sirviéndolo o también hay en otras tiendas que venden así paquetes flautas empacadas al alto vacío que esas hacen que duren más. Tú las puedes congelar, las puedes tener ahí días, semanas, tal vez meses, no sé, no he hecho un estudio de eso, pero sí las puedes tener mucho tiempo guardadas y freírlas o cocinarlas después de cierto tiempo. Es más, o sea, puedo comprarlas hoy, me frío nomás dos y ahí se quedan otras ocho en el paquete y no sé, en la otra semana voy a comer otras tres y van a estar bien, porque el envase hace que, bueno, no estamos hablando de eso, bueno, a lo que iba. También depende de qué tan perecedero sea el producto. Hay que saber manejar si el producto necesito venderlo ya, qué tanta demanda va a tener mi producto para saber si hago mucho, si hago poco, cómo lo ofrezco al público en general, o si puedo tener mucho stock y no se hace nada, como en el caso, por ejemplo, de las ferreterías, en boutiques, porque en tiendas de abarrotes por lo general no, por lo general todo se está rotando, todo se está vendiendo constantemente, la leche se echa a perder, el pan, las tortillas, por ejemplo, los refrescos no, las papitas también duran un poco más de tiempo, pero hay otras cosas que sí son más perecederas y esas hay que estarlas surtiendo constantemente y viendo también la demanda.
La administración de la demanda es una herramienta fundamental en las empresas de hoy en día. Un adecuado manejo de la misma genera mejoras reduciendo los costos operativos de la fábrica al manejar menos inventario de producto final y menos inventario de piezas de proceso. Es súper importante saber administrarse, porque de qué sirve que yo haga mucho si meto mucha producción y lo voy a tener ahí parado en los inventarios y no tengo demanda. Y después me voy a quedar sin dinero porque no estoy vendiendo, porque ahí se está quedando, me genera un costo extra estarlo manteniendo ahí. Voy a estar perdiendo, mis, mi beneficio, mi utilidad va a bajar. Es mejor, bueno, depende de lo que vendamos, es mejor o sacarlo conforme se pide o tener poquito stock. También hay que saber ver todo eso, administrarse correctamente. Lo mejor para nosotros es aguacate. Lo mejor para nosotros es reducir costos. Un buen manejo de la demanda se vuelve un proceso estratégico de la empresa, haciendo que ésta se vuelva más eficiente y productiva. Por lo tanto, invertir en la mejora de los pronósticos y la administración de la demanda es una de las decisiones más rentables que cualquier organización puede hacer en la búsqueda de una empresa más rentable y competitiva. Lo mejor para nosotros es esto del manejo de la demanda es meramente una estrategia, es todo un proceso estratégico para ser más productivos, para ser efectivos, para reducir costos o me quede más utilidad, como lo quieran ver. Para eso sirve el manejo de la demanda, es una buena administración, es un proceso estratégico. A continuación vamos a ver 3 maneras de cómo manejar la demanda o cómo se ha visto cómo los negocios manejan la demanda que tienen. Demanda excede la capacidad. La empresa puede reducir la demanda incrementando los precios, esto a corto plazo. A largo plazo debe considerar el incrementar su capacidad, ya que el incremento de los precios puede reducir los ingresos más de lo aceptable. De la demanda excede la capacidad. En particular de la demanda excede la capacidad, no sé si se han fijado, pero yo puse el ejemplo de la pizzería Little Caesars, porque todos conocemos que su pizza de pepperoni la venden a 79 pesos y se supone y está lista y todo eso. Bueno, hay muchísima gente que la compra, yo he visto sobre todo los fines de semana a la hora de la comida, es cuando hay muchísima fila en esa pizzería. Hay mucha gente, tiene mucha demanda. Y no sé si fue exactamente por esta razón, pero hubo en varias ocasiones, ellos subieron el precio de 79 a 89 y la demanda redujo. Entonces, una de dos. O subieron el precio para manejar su demanda y reducirla, o dos, como vieron que está teniendo tanta demanda, decidieron subir el precio porque iban a ganar más si tenían la misma demanda, pero como no funcionó, le bajaron otra vez a 79 el precio. Y eso fue en varias ocasiones, 3, 4, más o menos. Y bueno, yo tengo una sucursal muy cerca de mi casa, entonces lo puedo ver, puedo estudiarlo un poco más. Y eso fue lo que hizo Little Caesars, subirle, aunque sea 10 pesos, pero la gente dijo, wow, le subiste 10 pesos. Eso para mí, como cliente, ya es mucho. Capacidad excede a la demanda. Para estimular la demanda, la empresa puede reducir sus precios o hacer una mercadotecnia agresiva. Cuando la disminución de la demanda del cliente se combina con procesos viejos e inflexibles, pueden ser necesarios despidos y cierres para poner en línea la capacidad con la demanda. Capacidad excede a la demanda. Yo imaginé que se aplicaba a los negocios que tenían mucho inventario y que tenían pocas salidas, porque pues su capacidad de estar produciendo está excediendo su demanda. Como pues en el caso de las papelerías que a veces tienen mucho inventario pero sale poco. Obviamente la mayor venta de las papelerías es cuando tienen el ciclo, cuando inician el ciclo escolar. Y yo entiendo que siempre están vendiendo y todo eso, pero a veces tienen tanto y sale poco o no se está vendiendo tanto, sea por el precio, sea por la calidad, lo que sea. Igual eso pasa también en las boutiques que igual tienen como que mucho de todo y
La gente no va a comprar ropa cada 8 días, cada 5 días, es algo que te concedes de vez en cuando. O es en el caso también de las ferreterías o de las refacciones para auto, que no estamos comprando tampoco cada 8 días. Y sí he conocido personas que tienen sus negocios de refaccionarias y no saben administrarse, no saben calcular bien todo esto de la demanda y tienen mucho y ventas, salidas, muy poco. Ajuste a demandas estacionales. Un patrón estacional es un reto para la capacidad. Para esto, la administración puede ofrecer productos con patrones de demanda complementarios, productos con demanda alta cuando otro tiene demanda baja. Ajuste a las demandas estacionales. Fíjense, esto es bien interesante porque, o sea, lo de Navidad, nomás lo encuentras cuando va a ser Navidad. Bueno, yo no he visto que vendan luces así de series, a menos de que las pidas por internet, pero así que las encuentres en Walmart o en las tiendas de esos supermercados, pues a mí no me ha tocado. O por ejemplo las fiestas mexicanas. Cuando va a ser septiembre, cuando va a ser lo del grito y todo eso, afuera de cada supermercado o de cada tienda, encuentras a un señor con un carrito o con su stand, así con un chorro de cosas bien mexicanas, con un chorro de dulces, de jueguitos, de accesorios, joyería mexicana, de sombreros, de bigotes, de pinturitas, porque ya se está acercando esa temporada y cómo aprender a manejar la demanda, aun cuando son estacionales. También para el Día de Muertos. Yo no he visto que vendan calaveritas de azúcar en enero, ni pan de muerto en mayo. Manejo de la demanda en servicios. La programación de clientes y la programación de la fuerza de trabajo es el manejo de la capacidad. Cuando la demanda y la capacidad tienen una buena correspondencia, el manejo de la demanda puede realizarse por citas, despachos legales o consultorios, por ejemplo, o por reservaciones, como es en el caso de las agencias de renta de automóviles, hoteles y algunos restaurantes. Por ejemplo, en los mundiales de fútbol o en las Olimpiadas. Los hoteles están llenísimos. Por ejemplo, en un mundial, que México va avanzando y avanzando, avanzando a la siguiente ronda. Los mexicanos, sí, los mexicanos que van, piden el hotel para tantos días porque no sabemos si México va a seguir jugando. Y nada que sí sigue jugando, entonces luego es a seguir apartando, a seguir apartando, a seguir apartando. O... ¿Y cómo manejan los hoteles esa demanda? O por ejemplo también hay servicios en internet donde publicas tu casa o tu departamento y dices, ¿sabes qué? Lo rento, es un servicio muy bueno, sí he escuchado muy buenas recomendaciones de eso. ¿Cómo manejan la demanda, por ejemplo, en esas temporadas donde va a haber mucho turista, donde muchas personas van a venir? ¿Cómo los hoteles manejan todas esas demandas y cómo tienen la capacidad de recibir a tantos clientes? O en las agencias automotrices, que tienen la capacidad de recibir gente también por el lugar que tienen. No es como que reciban a miles de personas, pero pueden recibir varios clientes a la vez. Cuando el manejo de la demanda no es factible, una alternativa es manejar la capacidad a través de cambios en el personal de tiempo completo, eventual o de tiempo parcial. Por ejemplo, los hospitales pueden encontrar capacidad limitada por falta de médicos en turnos nocturnos. Por ejemplo, cuando la demanda no es factible, aquí menciona algo bien importante. Por ejemplo, los hospitales pueden encontrar capacidad limitada por falta de médicos en en turnos nocturnos. Esa mm, es como una desventaja porque no tienen la capacidad de recibir a tanta gente en la noche como la tienen en el día. Establecer los requerimientos de capacidad futuros pueden ser un procedimiento complicado, el cual se basa principalmente en la demanda futura. Cuando la demanda de bienes y servicios se puede pronosticar con un grado de precisión razonable, la definición de los requerimientos de capacidad puede resultar sencilla. Algunos negocios o algunas empresas sí tienen la capacidad de pronosticar su demanda o de ver su demanda futura a través de los pronósticos, porque tienen productos cuantificables o servicios cuantificables. Por ejemplo, un hospital no los tiene. No puedes decir, pues
va a empezar una pandemia en el 2020, así que más o menos voy a recibir a tanta gente. Pues no, realmente no lo saben. O a algún loco se le va a ocurrir disparar en una escuela y va a matar a tanta gente, o va a herir tanta gente tampoco. No pueden pronosticar eso, pero hay negocios que sí, por ejemplo, los restaurantes dicen, bueno, sí tengo mi demanda, pero mis ventas fuertes son en el 10 de mayo, son el 14 de febrero, no sé, las pizzerías el 30 de abril, etcétera, etcétera. Sí hay manera de pronosticar y eso también nos conviene por la cuestión de administrar bien. Normalmente, la determinación de la capacidad requiere dos etapas. Número uno, durante la primera fase, la demanda futura se pronostica con los modelos tradicionales. 2. En la segunda fase, este pronóstico se usa para determinar los requerimientos de capacidad y el tamaño creciente de cada adición a la capacidad. Resulta interesante que el crecimiento de la demanda suele ser gradual y en pequeñas unidades, mientras que las adiciones a la capacidad son por lo general instantáneas y en unidades grandes. Con frecuencia, esta contradicción dificulta la expansión de la capacidad. Exacto, o sea, lo que les mencionaba, no podemos crecer chiquitos si nuestras demandas también están creciendo chiquito. O sea, ya una vez que las demandas nos rebasen, tenemos que ocupar más maquinaria y esto significa que vamos a tener mayor producción, pero va a ser mucha más en comparación de la demanda. Siguiente tema, 3.3, planeación de la capacidad. Y como les mencioné ahorita que tenemos que recordar las cosas porque ya las sabemos, pues también vamos a recordar lo que es capacidad. Es el volumen de producción o número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir una instalación en un periodo de tiempo específico. Determina requerimientos de capital, grado de utilización de las instalaciones y recursos. La capacidad es lo que nosotros podemos producir, es lo que le podemos ofrecer al cliente. Ok, yo estoy vendiendo aguas frescas, pero nada más tengo capacidad de vender 10 litros y vendo, no sé, un vaso de 1 litro, pues nada más puedo vender 10 vasos. Y si tengo 11 clientes que quieren un vaso cada uno, pues no voy a satisfacer a uno de ellos. Mi producción o mi capacidad de producción tiene que aumentar porque mi demanda pues está creciendo, ya no estoy pudiendo surtir bien, hay que crecer. Se expresa como tasa de producción, aguacate, número de unidades de recursos disponibles por periodo. La capacidad está definida por cantidad de recursos del sistema de producción y uso de estos recursos. La capacidad de diseño de una instalación es el nivel meta de su producción para lo que conceptualmente se diseña su funcionamiento. Por ejemplo, se puede haber diseñado una planta manufacturera para producir un máximo de 500 aparatos al año. En realidad, se puede o no haber alcanzado cuando la instalación se terminó finalmente y todo era nuevo y trabajaba óptimamente. Cuando se emplea un contratista para construir o instalar una nueva planta o parte del equipo, generalmente se acuerda un porcentaje. Y es bien importante esto que dice de que trabaja óptimamente, porque es cierto, al principio las máquinas y el personal nos rinde de una manera, pero con el paso del tiempo esa optimización se va reduciendo. Por ejemplo, si ya estamos creciendo mucho y nuestra demanda está rebasando nuestra capacidad, es necesario contratar a alguien que nos oriente a cómo hacer las cosas o si tenemos que cambiar los procesos o si tenemos que mejorar los tiempos o si tenemos que aumentar nuestra capacidad. Capacidad diseñada o teórica. Máxima tasa de producción en condiciones ideales. Capacidad efectiva. Aquella que en una empresa espera alcanzar dadas las restricciones operativas actuales. Capacidad utilizada. Tasa de producción realmente usada. Tasa de utilización o eficiencia. Capacidad efectiva entre capacidad teórica. Ciclo de vida del producto. Muestra el comportamiento de la demanda de un producto a lo largo de su vida. Gráfica del volumen demandado versus el tiempo, que es la grafiquita, la imagen que les puse ahí. Y todo producto desde que es creado hasta que desaparece el mercado muestra al menos 4 etapas: introducción, crecimiento, madurez y declinación. Y es más o menos así como se muestra en la imagen. Me atrevo a decir que va a ser en todos los productos existentes
esto del ciclo de vida del producto. Hay productos hasta la fecha que no han muerto, que siguen creciendo. Yo creo que están en crecimiento o en etapa de madurez, pero en algún momento va a ser el declive. ¿Por qué? Porque las generaciones cambian, siempre tienen intereses nuevos o intereses distintos, sobre todo a las generaciones pasadas en comparación. La tecnología, en segundo, también va avanzando muchísimo y muchas personas o muchas empresas no se quieren renovar, no se pueden actualizar incluso. Y esto crea conflicto y se va atrasando, se va quedando obsoleto, al final tiene que morir, como en el caso de Blockbuster y muchas empresas, como ejemplo. Factores que afectan la capacidad a utilizar el setup, que es el tiempo de preparación del equipo, y cuellos de botella, que son las partes más lentas de un proceso o en lo que más se lleva tiempo que no está fluyendo. Establecer los requerimientos de capacidad futuros puede ser un procedimiento complicado, el cual se basa principalmente en la demanda futura. Cuando la demanda de bienes y servicios se puede pronosticar con un grado de precisión razonable, la definición de los requerimientos de capacidad puede resultar sencilla. Normalmente, la determinación de la capacidad requiere dos etapas. Durante la primera fase, la demanda futura se pronostica con modelos tradicionales. La segunda, el pronóstico se usa para determinar los requerimientos de capacidad y el tamaño creciente de cada adicional capacidad. Esto, sí, ya lo vimos. Nomás era un recordatorio, ya saben. A continuación vemos un pequeño cuadrito. A la izquierda pues está como el pequeño título de la planeación a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Si se fijan que en la de mediano plazo está entre paréntesis planeación agregada, que es como a mediano plazo. Y a corto plazo es la programación, es lo que tenemos que hacer ya en este instante. Y ahí, a continuación, en la siguiente hilera, en la siguiente columna, es cómo modificas la capacidad, tanto para la planeación a largo plazo como para mediano plazo. En la de largo plazo se agregan instalaciones, se agrega equipo con tiempo de entrega largo, esos puntos había. Y a mediano plazo, subcontratar, agregar equipos y agregar turnos. Para corto plazo, pues no hay mucho por no arriesgar a invertir mucho y perder en un futuro si es que no se logra el éxito por la demanda que se creía que iban a tener. En la tercera hilera está cómo utilizar la capacidad. A largo plazo no se encuentra, a mediano plazo vemos que es agregar personal, construir o utilizar el inventario, porque eso para largo plazo se supone ya está establecido. Tal vez sería para largo plazo modificar procesos o igual tener más sucursales. Para la planeación a corto plazo está programar trabajos, programar personal y asignar maquinaria. Tácticas de ajuste a la capacidad, ya sea cambios en el personal, sea aumentar o disminuir el número de empleados o turnos, ajustes al equipo, es decir, comprar maquinaria adicional o vender o rentar el equipo ya existente, mejora de los procesos para aumentar la producción, rediseño de los procesos para facilitar más la producción, aumento de la flexibilidad del proceso para satisfacer de mejor manera las cambiantes preferencias del producto y por último, cierre de instalaciones. Muy importante ver en la capacidad que tenemos o la capacidad o la demanda que podemos manejar el personal. Si nos está rebasando la demanda, o hay que contratar personal o hay que mejorar máquinas, comprar más maquinaria, etcétera, pero ahorita estamos hablando en términos de el personal que tenemos, de los trabajadores, y una de dos, hay que darles mayor capacitación, prepararlos más para que puedan realizar también más tareas, no nada más se estanquen en un proceso, o contratar más personal. Igual, esto puede también consistir en aumentar o disminuir el número de empleados según la demanda según la demanda por lo que nos estén exigiendo los clientes. Si necesitamos más máquinas, será pues reemplazar al factor humano por máquinas. Igual ahí es cuando entra lo de disminuir el, el personal. Ajustes de equipo, lo que les comentaba de la maquinaria. Mejorar los procesos, en ver en dónde me estoy atorando más, en dónde estoy teniendo menos avance y mejorar en ello. Planeación y demanda en servicios.
Manejo de la demanda es igual a la programación de los clientes. Por ejemplo, los turnos, las reservas, el primero que llega, descuentos, fechas de baja demanda, etc. Y manejo de la capacidad es igual a la programación de la fuerza de trabajo, como lo es en el personal de tiempo completo, de tiempo parcial y los refuerzos, que son los que están cubriendo, por ejemplo, los descansos de los demás. Las medidas de desempeño es la utilización, que es el porcentaje de la capacidad de diseño que realmente se logra. Tiene una fórmula que es utilización igual a producción real sobre o entre capacidad de diseño. Y eficiencia, que es el porcentaje de la capacidad efectiva que se alcanza en realidad. Eficiencia igual a producción real entre capacidad efectiva. Consideraciones para su determinación. Pronosticar la demanda con exactitud, entender la tecnología y los incrementos de capacidad, encontrar el nivel óptimo de operación y construir para el cambio. Factores que afectan a la capacidad a instalar. Puede ser el volumen de la demanda, el tipo de demanda, el ciclo de vida del producto, que ya lo habíamos comentado y es importante, la localización y los abastos de insumos, que esto lo veremos más adelante, la tecnología y el financiamiento. Para entender bien la capacidad que tenemos es súper importante ponernos a analizarla, ponernos a ver eh, cuánto tiempo nos toma hacer un producto o un servicio y en dónde se nos está estancando, porque hay que hacer mejoras para que salga más rápido todo y tener más capacidad, que en realidad no es tener más capacidad, nada más la mejoras. Y a su vez, a la larga, si va a haber cambio y si va a ser mejor, nos conviene. A continuación vamos a ver un ejemplo. Dice, un solvente químico se envasa en botellas de 0.5 litros. Su proceso de producción consta de 3 operaciones en serie, cuyas especificaciones son: número 1, mezclado, entre paréntesis viene 5 litros por minuto, embotellado 12 botellas por minuto y empacado 12 botellas por caja a razón de 1.5 cajas por minuto. Determine la capacidad teórica, botellas por turno, de la línea de producción. Si la demanda es de 4.700 botellas por turno de 8 horas, ¿se dispone de suficiente capacidad para satisfacerla? Ok, ¿cómo se hace esto? Ok, ya nos habían dicho anteriormente que el mezclado, la primera operación es de 5 litros por minuto. Se baja directamente porque pues es el resultado como de la operación, que no hicimos operación, nomás nos lo dio ya así directo. Embotellado, 12 botellas por minuto por 0.5 litros por botella. ¿De dónde sacaste ese 0.5, Paola? En la diapositiva anterior decía, se envasa en botellas de 0.5 litros. Es eso, se envasa en 0.5 litros por botella. Entonces son los 12 por los 0.5 son litros por minuto. Tienes que hacer la conversión también de las unidades que te da porque todo tiene que estar igual. En este caso, litros por minuto o sobre minutos. Última operación, empacado. 1.5 cajas por minuto por 12 botellas por caja por 0.5 litros por botella. Es igual a 9 litros sobre minutos. La capacidad teórica son los 5 litros por minuto por los 60 minutos por hora. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que convertir las unidades. Nuestros 5 litros por minuto no tienen que estar en minutos, sino en horas. Entonces prácticamente estaríamos haciendo una regla de 3, pero eso también lo multiplicamos por las 8 horas por turno. Y todo eso entre los 0.5 litros por botella, que nos da un total de 4.800 botellas por turno. Y respondiendo a la pregunta de si la demanda, si en supuesto caso sería de 4.700 botellas por el turno de 8 horas, ¿se dispone suficiente capacidad para satisfacerla? La respuesta es sí, porque nos sobran prácticamente 100 botellas. Ahora, siguiendo con el mismo ejemplo, nos dice más adelante, suponga que los procesos tienen las siguientes tasas de utilización. Para el mezclado, 0.96, embotellado 0.78 y empacado 0.90.
¿Cuál es la capacidad efectiva del proceso y cuál es la tasa mínima para satisfacer la demanda? Volvemos a los cálculos que habíamos hecho, nada más que le agregamos las tasas correspondientes, por ejemplo el mezclado, 0.96. Entonces 5 por 0.96 son 4.8 litros por minuto. Embotellado 12 por 0.78 por los 0.5 litros por botella igual a 4.68 litros por minuto. Y al empacado 1.5 por 90 cajas por 12 botellas por caja por 0.5 litros por botella igual a 8 litros por minuto. Ahora, para hacer nuestro cálculo, vamos a agarrar el resultado del embotellado, que son los 4.68 litros por minuto. ¿Por qué? Porque en el cálculo anterior nos pedía la capacidad teórica. Entonces, en teoría, agarramos lo del mezclado, porque a partir de ahí nosotros íbamos a suponer que nos iban a alcanzar las 4.700 botellas que nos pedía. Pero en este caso, nos pide la capacidad efectiva. Es el embotellado el que tomamos en cuenta, por eso son los 4.68 litros por minuto y hacemos lo mismo de que los convertimos a horas, básicamente la regla de 3 y las 8 horas por turno entre 0.5 litros por botella y eso nos da 4.493 botellas por turno. Esa es la capacidad efectiva. Ahora, la tasa requerida, la tasa requerida es la demanda entre el periodo, que son 4.700 botellas por turno, por los 0.5 litros sobre botella. Eso se divide entre el tiempo disponible y el periodo, que son 8 horas por turno, 60 minutos por hora. Igual a 4.9 litros por minuto. Esa es la tasa mínima para satisfacer la demanda. No se preocupen, si no lo entendieron, pueden regresar el video hasta que quede claro. Es relativamente sencillo, no está tan difícil. La determinación del número de máquinas que sea necesario es de demandas, que son unidades por mes. Bueno, esto depende totalmente de cómo se maneje el negocio, la empresa, si sea la demanda por mes, si sea por semana, si sea diario, todo eso depende. El tiempo de procesamiento, que son minutos unidad, y tiempo disponible por máquina, que son horas mes. El número de máquinas, la fórmula es el tiempo de procesamiento, igual las unidades en las que está, por la demanda, entre el tiempo disponible de la máquina. Setup time, tiempo de preparación para el equipo. La producción de artículos comúnmente se lleva a cabo en lotes. La producción de los lotes distintos provoca la necesidad de preparar el equipo, colocar herramientas, ajustar controles, etc. Es todo un show que se tiene que hacer. También hay fórmulas para esto, que es el tiempo total igual a tiempo de preparación más tiempo de producción. Tiempo de preparación, que es la demanda, es decir, el setup time del lote entre el tamaño del lote. Y el tiempo de producción, que es la demanda entre la tasa de producción. Capacidad con base en pronósticos de demanda futura. El crecimiento de la demanda suele ser gradual de a poco en poco, mientras que los aumentos en la capacidad son generalmente instantáneos de volúmenes grandes. Y esto es igual a dificultad para ajustar ambas. Hay que encontrar el equilibrio tanto para la demanda como para la capacidad. Adelantarse a la demanda con una ampliación incremental. La nueva capacidad se adquiere al principio del año 1. Esta servirá para manejar el aumento de la demanda hasta el inicio del segundo año. A inicios de este se adquiere nuevamente una nueva capacidad. Pues sí, nuevamente una nueva. Está bien. ¿Valga la redundancia? Se adquiere una nueva capacidad para que la organización se adelante a la demanda prevista. Insisto, si hacemos un pronóstico y esperamos para dentro de 3 años cierta demanda, podemos ir incrementando poco a poco la capacidad para suplir la demanda del tercer año. Y así para el segundo año también estaremos justos o la satisfaceremos Pues sí, vamos a cubrir bien nuestra demanda. Adelantarse a la demanda con expansión en un solo paso. Se adquirió un gran incremento de la capacidad al comienzo del primer año para satisfacer la demanda esperada hasta el inicio del año 3. Este método y el anterior dan flexibilidad. Empezamos. En nuestro primer año adquirimos una super capacidad y aunque nuestra demanda fue pequeña, la pudimos satisfacer. Sin embargo, ya para el año 3
esperábamos una demanda alta, igual a la capacidad que nosotros teníamos desde un principio. Entonces no nos llega de sorpresa toda la demanda cuando ya la habíamos esperado y nada más al principio adquirimos toda la capacidad, pero toda la capacidad ya podía cubrir toda la demanda al final del año 3. El chiste es que es empezar muy grande y esperarse hasta, por ejemplo, en este caso, el año 3 para tener esa demanda grande que esperábamos. La capacidad se retrasa respecto a la demanda con expansión incremental. En este enfoque, cada año se aumenta la capacidad para operar justo al nivel de la demanda, pero esta siempre será mayor que la misma capacidad instalada en el transcurso del año. En el año 1 la demanda comienza siendo igual que la capacidad, pero a medida que pasa el año la demanda va aumentando y se hace mayor a la capacidad. Es hasta el año 2 donde se aumenta la capacidad para operar el mismo nivel de demanda. Es como no tengo tanta capacidad en comparación de toda la demanda que tengo, pero ya para el año 2 ya tuve la oportunidad de aumentar la capacidad, perdón, de aumentar la capacidad, pero sigue aumentando mi demanda y así sucesivamente. Se intenta tener una capacidad promedio con expansión incremental. Bajo este enfoque se planea una capacidad promedio, la cual va aumentando incrementalmente periodo tras periodo. En este caso se puede observar que la capacidad de la empresa en el año 1 o periodo tendrá un excedente por algún tiempo del año y luego un faltante por otro tiempo. Es decir, hay mucha probabilidad de que tenga mucha capacidad nueva y poca demanda y después empieza a subir mucha la demanda y la capacidad que tenía ya no me basta para suplir toda esa necesidad. Ahora me espero, bueno, en este caso, por ejemplo, es esperarse otro año y ya puedo suplir esa necesidad y tengo capacidad extra, pero la demanda me sigue rebasando y así sucesivamente. Localización. ¿Dónde ubicar las operaciones de la empresa? El objetivo es maximizar el beneficio de la ubicación para una organización. Hay gran impacto en el riesgo de la utilidad global y está relacionado con el costo de la logística y otros costos como impuestos, salarios, materia prima, etc. Las decisiones que se toman en cuanto a la localización son expandir instalación existente, abrir nuevas instalaciones en otro lugar u otras sucursales, y cerrar instalaciones existentes y o moverlas a una nueva ubicación. Localización según el tipo de negocio. Para las decisiones industriales se buscan minimizar costos. Para los retail y servicios profesionales es maximizar el ingreso. La localización de almacenes es guiada por una combinación de costos y tiene rapidez de entrega. Es importante la creatividad, la innovación, la investigación y el desarrollo. ¿Para qué? Para la mano de obra calificada, para el entorno que estimula la inversión y competencia y para la presencia local de industrias relacionadas y de apoyo. Factores que afectan en las decisiones de localización. Es importante identificar los factores críticos necesarios para alcanzar una ventaja competitiva. Hablemos a nivel país. Están los riesgos políticos, las normas gubernamentales, actitudes e incentivos. También están los aspectos culturales y económicos. La localización de los mercados es importante. Hay que buscar también el talento laboral, las actitudes, la productividad y los costos. Y la disponibilidad de suministros, las comunicaciones y la energía también son importantes. Y el tipo de cambio y los riesgos en las tasas de cambio son factores que afectan en las decisiones de nuestra localización o de la localización que busquemos para nuestro negocio. A nivel región están los deseos de corporación, los atractivos regionales como la cultura, los impuestos, el clima y demás cosas, la disponibilidad de mano de obra, los costos y las actitudes hacia los sindicatos, los costos y disponibilidad de servicios públicos también, las regulaciones ambientales del Estado y la localidad, los incentivos gubernamentales y políticas fiscales, la proximidad a las materias primas y a los clientes, los costos de terrenos y la construcción. Y ya viendo a nivel sitio, que es en una región todavía más específica, está el costo, el tamaño del sitio,
los sistemas aéreos, ferroviarios, de carreteras o fluviales, las restricciones de zonificación, la proximidad de los servicios y suministros necesarios, aspectos de impacto ambiental. Esto puede aplicarse, por ejemplo, para zonas protegidas, para playas, para la sierra, para cosas en los que son todavía más rígidos y que afectan en el tipo de negocio que vamos a poner cerca de estas áreas. También otro factor que influye son las tasas de cambio, los riesgos de fluctuación. Por los costos están los tangibles y los intangibles. Los tangibles se identifican con facilidad y se miden con precisión. Pueden ser insumos, pueden ser materia prima, etcétera. Los intangibles son los difíciles de cuantificar con facilidad, o sea que no se cuantifican fácilmente. Ejemplo, la calidad de vida, la actitud de potenciales empleados, la calidad de la educación, etcétera. Eso también genera un costo para nosotros como empresa. Otro factor es el riesgo político, que son las actitudes cambiantes del gobierno hacia la propiedad privada e intelectual, la contaminación, la estabilidad laboral, etcétera. Otro factor son los valores del trabajador, que es la forma en que percibe la rotación, los sindicatos, el ausentismo que varía de país en país e incluso entre ciudades y pueblos vecinos. Otros factores también son la cultura, que tiene que ver con la puntualidad, el cumplimiento de los proveedores, con sobornos, si los aceptamos o no, incluso con la cultura con la que nos relacionamos, no nada más hablamos internamente con nuestros empleados o de nosotros mismos, sino también externamente, de nuestro público, de nuestros clientes, qué cultura tiene, si es una cultura noble, honesta, limpia, íntegra, etcétera, o si es todo lo contrario, también depende mucho y también se relaciona con nosotros lo que les podamos ofrecer. Otro factor es la cercanía a los mercados, especialmente para empresas de servicios e industriales con productos costosos o difíciles de trasladar. La cercanía a los proveedores es otro factor que es especialmente importante ante productos perecederos, altos costos de transporte y volúmenes grandes. Y la cercanía a los competidores, que son debido a una masa crítica de información, de talento, de inversión de capital o de recursos naturales. Métodos para evaluar alternativas de localización. La calificación de factores, es decir, que determinan los factores críticos de éxito, se les asigna una importancia y se comparan mediante una escala de distintas alternativas. El análisis del punto de equilibrio de localización es otro método, que es identificar costos fijos y variables y seleccionar la alternativa con el menos costo total para el volumen de producción esperado, o, en dado caso, el que genere más ganancia. Ahora seguimos con el 3.3.1, diseño de la capacidad del sistema. Esto también es súper importante. Capacidad en general se puede interpretar como el volumen de producción en un periodo. La capacidad es importante porque se desea tener una capacidad suficiente para proveer el tiempo y la cantidad de producción necesaria para satisfacer la demanda actual y futura del cliente. Ojo, es muy importante el tiempo. Si nuestro proceso, si nuestra capacidad nos lo está dando el tiempo, o si tenemos que modificar algo para sacar la producción a tiempo. El tiempo y la cantidad de producción son son muy importantes y se tienen que tomar en cuenta. En otro punto es porque la capacidad disponible afecta la eficiencia de las operaciones, incluyendo la facilidad para programar la producción y los costos de mantenimiento de la instalación. La consecución de una capacidad es una inversión para la organización y lo que se busca es una buena recuperación de la inversión. Los costos y los ingresos derivados de una decisión sobre capacidad deben ser evaluados con sumo cuidado. No podemos tomar decisiones de porque eh, normalmente tengo cierta demanda, pero hubo una rachita en la que subió la demanda y creo que ya va a ser así siempre, entonces invierto más en máquinas o personal para mayor capacidad y siempre resultó que no iba a tener tanta demanda siempre, tal vez era una ocasión especial o era un tiempo, era
una de esas producciones temporales como ya la vimos anteriormente. Entonces, tienen que verse todos estos tipos de detalles para tomar una decisión sobre la capacidad. Cuando una empresa toma la decisión de hacer más de un producto o servicio o decide hacer un nuevo producto, la planeación de la capacidad es la primera actividad de la administración de las operaciones que tiene lugar. Una vez que se ha evaluado la capacidad y se determina una necesidad para instalaciones nuevas o en expansión, entonces tienen lugar las actividades de localización y tecnología de proceso. Si existe demasiada capacidad, es necesario explorar alternativas para disminuir la capacidad, tales como el cierre temporal o aún la venta de instalaciones. En tal caso, puede tener lugar una consolidación que implique actividades tales como una reubicación, la combinación de tecnologías y el reordenamiento de los equipos y los procesos, es decir, de toda la distribución física. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo, eh, no. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo paletas de esas congeladas, tengo la opción también de, por ejemplo, hacerlas tipo boli en un empaque sellado para que, no sé, tú puedas ir conduciendo o tenerlo por mucho tiempo y no con el palito de la paleta que tienes que comértelo rápido porque si no se te derrite y todo. Y en el empaque, aunque se te derrita, pues ahí está y lo puedes volver a congelar y te lo comes. También todo esto es como una especie de innovación de producto. Igual, yo lo estoy haciendo, tengo la capacidad para hacerlo sellado, nomás necesito, no sé, una máquina de esas selladoras, una empacadora, e igual funciona. Pues si la capacidad te lo permite, está bien. Capacidades estratégicas y tácticas. A menudo la decisión sobre la capacidad es inesperable de la decisión de localización de las instalaciones. Esta condición se da por el hecho de que la demanda de muchos servicios depende de la localización del sistema y, por supuesto, la capacidad deseada depende de la demanda. Por lo tanto, se tiene una relación circular. Los requerimientos de capacidades pueden ser evaluados desde dos puntos de vista extremos, a corto y a largo plazo. Por ejemplo, si yo pongo un puesto de tacos al norte de la ciudad y me va bien, tan bien que puedo poner ya otra sucursal y decido irme hasta la otra punta de la ciudad, al sur, y veo que allá no hay tanta demanda, tengo que estudiar, como ahorita mencionábamos, la localización. Pero lo que vemos es que la demanda ya no está siendo mayor a causa también, ya lo habíamos comentado, de la cultura. Y a pesar de que tengo la capacidad para cubrir una demanda amplia y grande como la que tengo en el norte, no es lo más viable. Mejor es buscar por la misma zona del norte de la ciudad, buscar otra locación para ahí establecerme, porque los del norte, como ya me conocen, van a ubicar también mi otra sucursal. Sobre todo si se la publico, si la promociono, ya me van a ubicar y poco a poco recorrer toda la ciudad de alguna manera. Requerimientos a corto plazo. Los administradores a menudo usan pronósticos de la demanda de productos para estimar la carga de trabajo a corto plazo que se deba manejar en la instalación. Estas estimaciones se obtienen a partir de las técnicas de pronóstico. Al mirar 12 meses hacia el futuro, es posible anticipar los requerimientos de la producción para los diferentes productos y servicios. Entonces se pueden comparar los requerimientos con la capacidad existente y detectar cuando se requieren ajustes a las capacidades. Esto es algo más inmediato, es como estudiar, analizar lo que tengo y cómo estoy cubriendo mi demanda y en lo que puedo mejorar de mi capacidad. Es para algo ya más instantáneo, para lo que puedo hacer ahorita. Requerimientos a largo plazo. Los requerimientos de capacidad a largo plazo son más difíciles de determinar a causa de la incertidumbre en el conocimiento de la demanda futura del mercado y en las tecnologías, lo que les mencionaba ahorita. El hacer pronósticos de 5 o 10 años hacia el futuro es una tarea riesgosa y difícil. Estos requerimientos dependen de los planes de mercadotecnia, del desarrollo de los productos y de los ciclos de vida de los mismos. Por ejemplo, si tuviéramos una tienda donde se venden electrodomésticos y nuestra demanda está creciendo y aumentamos también nuestra capacidad para suplir toda esa demanda, no podemos con certeza o con tanta seguridad
pronosticar cuánta demanda vamos a tener, por ejemplo, en 5 años y aumentar nuestra capacidad para recibir la demanda de 5 años, cuando en 2 meses se presentó una pandemia y nos obligaron a cerrar porque nada más están los de la canasta básica disponibles, los negocios de canasta básica disponibles para el público. Entonces ahí yo perdí todavía más porque todavía no me exigía aumentar mi capacidad. Ese es un riesgo a largo plazo. La capacidad también es un plan estratégico, es un proceso estratégico. Y esto se ve tanto a corto como para largo plazo. Por ejemplo, Coca-Cola, que empezó siendo chiquito y luego aumentó y ahora es mundialmente famoso. ¿Y cuáles son sus visiones a corto, mediano y a largo plazo? Primero era, no sé, estar Coca-Cola en todo el mundo y después que hubiera al menos una Coca-Cola por familia, ahora quieren al menos una Coca-Cola por persona o una Coca-Cola diaria, no sé, el chiste es que van aumentando tanto en su visión también como en su capacidad. Modelos para planear la capacidad del sistema. Esto indica el volumen de producción que hay en un periodo, donde sabemos que la planeación de la capacidad es muy importante en el sistema porque se desea tener capacidad suficiente para proveer el tiempo y la cantidad de producción necesaria para satisfacer la demanda actual y futura del cliente, por lo que se busca una buena recuperación de la inversión, los costos y los ingresos derivados de una decisión sobre capacidad. Esto es, ¿de qué manera voy a hacer mi producto? ¿De qué manera lo voy a fabricar o a tener listo? Si puedo reducir el tiempo de proceso, si puedo mejorarlo a través de cierta actividad que realice una máquina o si aumentar el número de empleados que tenga. Hay diferentes modelos para planear lo que puedes hacer con la capacidad de tu sistema o aumentarla en dado caso. Modelos de planeación de la capacidad. El análisis del valor presente es útil en donde el valor en el tiempo de las inversiones y los flujos de fondo deben ser considerados. Los modelos de planeación agregada son útiles para examinar el mejor modo de emplear la capacidad existente en el corto plazo. El análisis del punto de equilibrio, donde proporciona los volúmenes de equilibrio que se requieren como mínimos cuando diversas alternativas de expansión están siendo costeadas contra los ingresos proyectados. Capacidad del sistema y la demanda. La capacidad debe apoyar la estrategia para mejorar la posición competitiva de la empresa en el mercado, tratando de evitar la sobrecapacidad del sector industrial. La planificación de la capacidad consta de las siguientes etapas: análisis de la capacidad del sector, análisis de la capacidad interna, alternativas posibles, evaluación de las alternativas y ejecución, y la previsión de la demanda. El objetivo final consiste en responder a las preguntas: ¿cuánta capacidad industrial adicional debe proporcionarse? ¿Y cuándo? Es decir, ¿cuándo le voy a meter maquinaria a mi sistema? La previsión de la demanda debe ser lo más exacta y fundamentada posible. Por ello, se debe insistir en los siguientes puntos: que tenga por lo menos 5 años de duración, ya que la capacidad es una decisión irreversible a corto plazo; que se exprese en unidades físicas y no en dinero; incluye los posibles nuevos productos que serán introducidos durante el periodo de planificación considerado y aquellos que serán abandonados; que refleje el cambio en la estrategia competitiva que puede, por ejemplo, acentuar líneas de productos novedosos en los productos más convencionales y estandarizados, y que tenga en cuenta los cambios tecnológicos. Ya, como ya sabemos, la tecnología futura puede hacer obsoleta la actual adición de capacidad. Claro que pronosticar qué demanda tendremos es súper importante porque no queremos tomar una decisión errónea de, se me está vendiendo mucho ahorita, aunque haya empezado recién, y se me está vendiendo mucho, entonces voy a aumentar mucho también mi capacidad porque de todos modos me van a seguir comprando mucho. Realmente no podemos saber con exactitud eso. No sabemos si se va a presentar una pandemia o algo así y al final vamos a cerrar nuestro negocio y le invertí mucho más de lo que estaba planeado al principio. Entonces, por eso se recomienda que por lo menos 5 años de duración. Igual si estoy empezando y a los 2 años ya tengo el doble de demanda que esperaba, ok, podemos aumentar la capacidad para esa doble demanda, pero no
3, 4, 5 veces más porque no estamos seguros de lo que vaya a pasar. Hasta 5 años se puede decir que es un poco más estable el pronóstico, más exacto. Es súper importante también que se exprese en unidades físicas, no en dinero. No es lo mismo decir, vendimos 200 pesos de pan, suponiendo en una panadería. No es lo mismo decir, vendimos 200 pesos de pan a vendimos tantas piezas de pan. ¿Cómo lo traduces? O sea, ¿qué piezas vendiste? Sí, ¿qué tipo de panes? Si fueron donas, si fueron bolillos, si fueron empanaditas, si fueron lo que sea. Hay que traducirlo a unidades, que sea algo cuantificable de preferencia. En los servicios es otra cosa. Esto es en cosas tangibles, pues. Es súper importante también, sea lo que sea, incluso para los abarrotes, que suena algo como muy tradicional. Tienen que fijarse en el avance tecnológico porque, no sé, pueden innovar en una aplicación para, oye, Juanita, me apartas, no sé, 2 piezas de bolillo, al rato pasas a comprarlas o agregarlas al carrito. Algo así que igual ya se está implementando, pero no estoy segura si en los abarrotes, pero igual es una idea y hay que ir renovándose también. Recuerden esta frase, renovar o morir. La conducta humana y la planeación de la capacidad de operaciones. Es la razón máxima de capacidad productiva o de conversión para la combinación de producto existente en las operaciones de una organización. La capacidad incorpora el concepto de tasa de conversión dentro de un escenario de operaciones. Un cambio en la mezcla del producto puede cambiar la capacidad de las unidades de producción. Podemos medir la capacidad en base a la producción o en base a los insumos utilizados. En conclusión, en el sistema encontramos diferentes aspectos que se tienen que evaluar de acuerdo a la producción. El sistema de conversión es aquel que considera como el número máximo de unidades a producir en un tiempo determinado, haciendo uso de todos y cada uno de los recursos disponibles para cumplir con tal objetivo. Y en cuanto a la capacidad de producción, está considerada en proporción a las instalaciones, maquinaria, mano de obra, equipo, mobiliario y que tiene resultados en lo referido a unidades de producción consideradas en una jornada de trabajo que en realidad es lo que demuestra cuál es el alcance de la propia empresa que la propia empresa tiene ante un mercado y como tal ante la competencia. Entonces, ¿qué aprendimos con este video? Número 1, la demanda, súper importante. Saber estudiarla, saber analizarla, saber satisfacerla. Número 2, capacidad. Muy importante la capacidad que nosotros tengamos como empresa. Si podemos satisfacer esa demanda, porque pues si tenemos negocios, si tenemos empresas, si tenemos un producto que vender es por algo, ¿no? Es por vender, es por ganar. Si no podemos vender bien, si no sabemos satisfacer toda la demanda y no tenemos la capacidad de producir todo lo que nos piden, hay que hacer algo, hay que movernos. Gracias y no sé qué más decir. Gracias por haber visto el video y si les gustó la exposición y si le entendieron, qué bueno, si no igual le pueden regresar y me van a seguir escuchando hasta que puedan entender un poco de lo que hablamos. Gracias.